Bienvenidos a Conversaciones 360. Hoy tenemos un invitado muy especial, el señor presidente de la República de Colombia, el doctor Iván Duque Márquez, ha aceptado dialogar con nosotros en la recta final de su gobierno. Presidente Iván Duque, bienvenido, es un placer tenerlo acá. Andrés, muchísimas gracias, un gusto tenerte aquí en la casa de todos los colombianos. Presidente, a pocos días de cerrar su gobierno, ¿qué sensación y sobre todo satisfacción tiene de estos 4 años de gobierno? Muchas. Nos tocó enfrentar la peor crisis que haya vivido presidente alguno y gobierno alguno, como fue una pandemia y sus consecuencias sociales y económicas. Pero ¿sabe qué es lo más importante? Que nuestro país salió con una vacunación masiva, gratuita, equitativa, una reactivación económica que nos tiene creciendo en máximos históricos y logramos la mayor inversión social en la historia de nuestro país. Hoy vemos como en el índice global de resiliencia de la pandemia de Bloomberg, Colombia es el primer país de América Latina, el segundo de las Américas y el 12º en el mundo por encima de muchos países desarrollados. Esa es una demostración de que hicimos lo correcto para enfrentar semejante crisis. Pero otra satisfacción, la matrícula gratis en toda la educación superior pública. Otra satisfacción, la entrega de obras de infraestructura. Otra satisfacción, las mayores ventas de vivienda en la historia de nuestro país y de vivienda de interés social con la mayor entrega de subsidios. La mayor entrega de títulos de propiedad rural, el haber puesto en marcha una transición energética y al haber logrado el 30% del territorio colombiano como área protegida, entre muchas otras. Son satisfacciones. Y en el plano de la seguridad, haber logrado el cuatrenio con la menor tasa promedio de homicidios en casi 40 años y haber logrado la menor tasa de secuestros en la historia de nuestro país. Satisfacciones muchas, pero la más importante como ciudadano es saber que nuestro gobierno va a dejar más del 90% de nuestras promesas de campaña cumplidas y algo también muy importante, más del 85% de nuestro plan de desarrollo ejecutado, con pandemia y sin cambiar indicadores. Presidente, enfrentó 2 paros nacionales, reformas tributarias, un huracán, pandemia y una oposición, a mi modo de ver, bastante fuerte, quizás la más grande que haya experimentado cualquier presidente. ¿Cómo enfrentó todo eso? Pero sobre todo, se lo pregunto desde el punto de vista, Colombia deposita mucha esperanza en un solo hombre, que es el presidente. E insisto, usted tiene unos poderes limitados. ¿Cómo enfrentó todo esto en 4 años? 2 palabras, fe y coraje. Fe de siempre tener a Dios presente en nuestro corazón. Porque cuando uno tiene fe no siente odio. Yo no siento odio por nadie. No reconozco enemigos. No siento venganzas ni vindictas. Tengo la fe de trabajar con amor por mi país y de saber que soy un ciudadano como cualquier otro, sí, revestido de unos poderes que me da la Constitución y la ley, pero nunca pretendí llegar a la presidencia para ser un emperador, ni para perseguir, ni para intimidar, para ejecutar una obra de gobierno. Esa fe es muy importante. Y el coraje de luchar por lo que se quiere, por lo que amerita darle sentido a nuestra existencia y a nuestras propuestas de gobierno. Pero también el coraje de saber que cuando se quiere gobernar en situaciones de tanta dificultad y tanta crisis, hay que tomar decisiones impopulares. Y solamente cuando uno tiene el coraje como gobernante de tomar decisiones impopulares es cuando uno entiende el verdadero sentido de esa famosa frase de Winston Churchill, donde dice que el verdadero hombre público, el verdadero estadista, está pensando en la próxima generación y no en la próxima elección. Presidente, el mundo no sabía cómo enfrentar la pandemia y más allá de eso, salir de la pandemia planteaba grandes retos. Le escuché en un evento hace pocos meses cuando le criticaban que decían que el crecimiento económico era un rebote. Usted decía, qué bueno rebotar más que todos. Hoy usted deja a Colombia con unos indicadores económicos impresionantes. El crecimiento que ayer reportaba el DANE del mes anterior es muy sobresaliente. Usted cuando se vio ante esa tormenta, ante la pandemia, ante tener que luchar por vacunas contra todo el mundo, ante tener que encerrar a las personas sacrificando la economía y luego tener que ir abriendo poco a poco, ¿de quién se aferró y sobre todo en qué se basó? Porque Colombia estaba muy vulnerable ante el mundo. Le voy a contar algo que nunca he revelado. Durante muchos años, por cosas de tal vez de curiosidad intelectual, me dediqué a estudiar las pandemias y las grandes crisis de la humanidad.
tenía tal vez esa obsesión. Leí mucho hace más de una década sobre lo que se conoció como la gripa española, que no empezó en España, empezó en Pittsburgh, en Estados Unidos. Hay un libro muy importante en inglés que se llama The Great Influenza, que se llama, creo que La Gran Gripe en España, en español. Y es un libro que muestra sobre cómo el mundo enfrentó semejante crisis hace 100 años. También lo que fue la peste bubónica, lo que fueron las grandes pestes en los imperios. Entonces siempre tuve como esa obsesión en la parte histórica. Y antes de que se diera la pandemia en el 2019, yo estuve en Cartagena con Gro Harlem Brundtland, quien fuera directora de la Organización Mundial de la Salud. Y ella me había invitado a un panel que iba a tener lugar en el 2020 por un documento que ellos habían presentado que se llamaba Un Mundo en Riesgo, donde había un capítulo sobre qué podría ocurrir si el mundo tuviera un virus respiratorio agudo que se convirtiera en una pandemia. Entonces era como una especie de predicción tal vez de cosas que podían suceder. Y cuando ocurre la situación de Wuhan, yo llamé al entonces viceministro de Salud, a Iván González, y le dije, empezamos a monitorear esto, que eso se puede volver una pandemia. Y yo todos los días los llamaba, ¿y qué pasa si eso se va por Europa? ¿Y qué pasa si Europa salta a América? ¿Y qué pasa si Norteamérica salta a Latinoamérica? Y por eso prácticamente desde el mes de febrero del año 2020 teníamos un plan en 3 etapas: la preparación, la contención y la mitigación. Y después, con la llegada del ministro Fernando Ruiz, un experto epidemiólogo, un experto que había lidiado con el Zika y el chikungunya, decidimos montar una estrategia donde lo primero era privilegiar la ciencia y no caer en el falso dilema populista y demagógico que pretendían unos, que era o la vida de las personas o la vida económica de una nación. Sin buena economía no hay buena salud, y sin buena salud no hay buena economía. Nunca caímos en el dilema. Y pusimos en la tarea y logramos duplicar las UCIs, multiplicar como nunca antes la red de laboratorios, negociar las vacunas, comprarlas, distribuirlas y ser hoy líderes en la región. Y acuérdese de tanta infamia que había, que no había vacunas, que no había contratos, que no hablaban inglés, que las vacunas no llegarían sino hasta el 2023, que solamente vacunaríamos al país para en el 2027. Tanta infamia. Pero si uno como presidente se queda en las infamias y la desinformación, uno se enloquece. Por eso para mí esas son puras nubes, y como lo decía un político uruguayo, las nubes pasan y el azul queda. Hoy queda el azul de un país que fue capaz de reactivarse, de vacunar y de poner en marcha la mayor red social de su historia. Presidente, las relaciones con el Congreso y la justicia para todo gobierno son esenciales. Y entendemos que las dinámicas se pueden tornar muy complejas por distintos intereses. ¿Cómo califica hoy, al cierre de su gobierno, la relación que tuvo con ellos cuando el país vio que en muchas ocasiones querían poner palos en la rueda en cosas que eran de interés común? Buena, pues usted sabe lo que a mí me tocó vivir. Me tocó vivir la reacción de todos los que derroté en la elección presidencial. De alguna forma u otra, todos los que fueron derrotados en la elección presidencial, pues no lo procesaron bien en los primeros años, y hubo mucho obstáculo todavía. Por ahí a veces quedan algunas cenizas que por ahí aparecen, pero uno no puede sufrir por eso. Yo fui congresista, tuve una buena relación con el Congreso, prácticamente saqué adelante en el Congreso más del 90% de mis iniciativas. La reforma de las regalías, la ley de las TIC, la ley de turismo, la ley de transición energética, la ley de acción climática, la ley de delitos ambientales. Sacamos adelante también un nuevo marco normativo para la inversión de largo plazo, un nuevo marco normativo de turismo. Es decir, todo lo que nosotros presentamos al Congreso, con muy contadas excepciones, fue aprobado. Entonces, por eso a veces queda mucho ruido, y por eso el ruido de la desinformación. Que el presidente no tiene gobernabilidad. Y después, que el presidente es un dictador. Yo pasé de no tener gobernabilidad a ser llamado un dictador en cuestión de 6 meses. ¿Qué tal que uno se pusiera a pensar en esas pendejadas? No, uno tiene que estar en lo que está, y logramos una buena relación. Y lo mismo con el sistema judicial. Yo creo que hemos tenido una relación armónica, buena, constructiva. A mí la Corte Constitucional me validó más del 99% de los decretos que emitimos en 2 emergencias económicas, algo sin precedente en este país. Logré trabajar con el Consejo de Estado, sacamos el Código de Procedimiento Administrativo, sacamos adelante la ley de la digitalización de la justicia.
Sacamos adelante también un nuevo estatuto de conciliación. Es decir, fuimos dando pasos y trabajando con todos. Que en algún momento hayamos podido tener alguna diferencia, puede que sí. Yo siempre he dicho, mire, uno debe acatar los fallos, pero no puede debatir las fallas. Ese es un punto esencial en una democracia. Y yo creo que se logró eso, incluyendo también el apoyo económico que le dimos en su momento a la Justicia Especial para la Paz y lo que dimos también con el nuevo documento COMPES, que tiene relación con lo que son la implementación de las sanciones propias, que esperamos sean restrictivas de la libertad. Entonces, en conclusión, Andrés, aquí logramos sacar adelante esas dos relaciones. Por eso, las nubes pasan y el azul queda, porque siempre hay ruiditos de momento que no tienen ni hechos ni asidero, pero uno tiene que mantener el foco. Presidente, un punto neurálgico en su gobierno fue el paro nacional, y no me voy a devolver a eso, simplemente para enmarcar sus relaciones con la ciudad de Antioquia, de Bogotá y de Cali, tanto con los ciudadanos como con sus gobernantes. Desde su lado siempre se mostró respetuoso, amable y sobre todo diligente con las regiones. De pronto discrepancias con la alcaldesa de Bogotá, con el alcalde de Cali y en esos últimos meses con el alcalde de Medellín, que ha tenido... De nuevo, las nubes pasan y el azul queda. ¿Y por qué lo quiero decir? Porque usted dice, los paros. No, es que yo creo que los paros no fueron definitivos en mi gobierno. Los enfrentamos. Y si usted se da cuenta... en cada una de esas situaciones uno tenía que entender qué era legítimo, qué era un clamor de la ciudadanía y qué era político. ¿Quieren saber si era o no político? Bueno, mire dónde están los organizadores de los paros. Todos con chanfa o a punto de entrar o a punto de tener chanfa. Eso fue así. O sea, cuando yo gané la elección a mí me anunciaron que iba a estar 4 años con la gente en la calle. Pues eso fue lo que me anunciaron a mí antes de que yo diera mi discurso de victoria. Pero ¿qué tal uno amargarse la vida por eso? No, hay clamores legítimos y los clamores legítimos se atendieron con la conversación nacional y se atendieron después con la juventud, se atendieron también con los sindicatos que tienen verdadera capacidad de construcción, sindicatos institucionales, sindicatos, pero no los sindicatos que quieren la destrucción, ¿no? Logramos hacerlo. Y claramente nosotros vimos como después de cada proceso, pues había una experiencia, pero nosotros no nos dejamos llevar a los extremos de otros países donde querían poner todo patas arriba, poner el orden constitucional patas arriba. Aquí no pasó eso. Y aquí logramos saber diferenciar lo que es una protesta legítima, pacífica, y lo que son actos de violencia. Ahora, usted me pregunta por 3 alcaldes, pues mire, yo en el caso de Medellín le quiero decir que a mí me ha tocado trabajar con 2 alcaldes. Yo empecé mi trabajo en la presidencia con un alcalde que después fue candidato, pero un ser humano extraordinario como Federico Gutiérrez. Y Federico Gutiérrez es un visionario, un alcalde que yo lo vi soñar la ciudad a 20 años. Entonces, ¿quién es el arquitecto, por ejemplo, del metro de la 80? Eso venía desde antes, pero el gran arquitecto del metro de la 80 es Federico Gutiérrez. Y con él empezamos a hacerlo. Y fíjense la grandeza también de él. Él dejó montado todo eso para que le diéramos continuidad con quien fuera su sucesor. Y con el sucesor de él, pues hemos trabajado también para que eso salga adelante. Eso no es un tema de personalidad, lo hicimos por Antioquia. Pero ¿quién fue el arquitecto de eso? Pues Federico Gutiérrez. ¿Con quién decidimos enfrentar también la tragedia de Hidroituango? Federico Gutiérrez puso el pecho. Llamó a su gerente de EPM, el doctor Jorge Londoño, pidieron ayuda, se les apoyó por un proyecto de ellos y lo trabajamos. Y en Antioquia también trabajé con el doctor Luis Pérez y he trabajado con el doctor Aníbal Gaviria y he trabajado con quien ha estado también encargado una buena parte de la administración, el doctor Suárez. Entonces, sentido de trabajo con la región. Yo no me pongo a pensar que si este alcalde dice o deja de decir, o le gusta hacer bulla, o no le gusta hacer bulla, o está buscando ser presidente en el 2050, o no me pregunto, yo eso no me ocupo. Me ocupo de los ciudadanos y trabajo por los ciudadanos. Y por eso a Antioquia le vamos a dejar una inversión en infraestructura de las vías del NUS, Mar 1, Mar 2, Pacífico 1, 2, 3, la conexión Antioquia-Bolívar, las intervenciones en vías terciarias son las más grandes de la historia del departamento. En el caso de Cali y el Valle, ¿qué tal uno enredarse? Yo trabajé con el doctor Armitage, después me tocó el doctor Ospina, trabajé con Dilian Francisca, después he trabajado también
con la gobernadora del Valle de manera armónica. ¿Y qué le vamos a dar al Valle? Al Valle le estamos dejando en la contratación de la malla vial del Valle, el primer proyecto de quinta generación. Estamos tratando de desentrabar Mulaló Guerrero, porque es lo que necesita el departamento, y llevan 5 años en ese propósito. Estamos sacando adelante Buga Buenaventura, y estamos también haciendo proyectos de intervención urbana de gran calado. Y en el caso particular de Bogotá, la mayor inversión que ha recibido Bogotá en su historia: primera línea del metro, convenio de cofinanciación de la segunda línea del metro, calle 13, avenida 68, Aló Sur, accesos norte 2, Regiotran de Occidente. Estamos además muy contentos de haber puesto en marcha la transversal del Cisga, ahora Chirajara Fundadores, por donde usted lo vea, incluyendo el retomar el proyecto Bogotá-Girardot. Es la mayor inversión que ha recibido la ciudad, y ni hablar en lo social. Entonces, yo no me detengo en discusiones pueriles de carácter político. Yo trabajo por las regiones de este país y trabajo por los ciudadanos de las ciudades de Colombia. Ese ha sido mi derrotero. Presidente, en los últimos años ha hecho carrera en un grupo poblacional que los jóvenes no tienen oportunidades, que no tienen empleo, que no tienen educación, pero los números que este gobierno deja en cuanto a acceso a educación superior, en becas, en Generación E, son realmente muy, muy buenos. ¿Qué le dice usted a esos jóvenes que quizá Es que mire, hay un tema, Andrés, y es que yo toda la vida he tenido un gran desprecio por los políticos que quieren instrumentalizar la juventud. Sobre todo, a mí me parece que es un abuso, tremendo el abuso psicológico, cuando se trata de sembrarle al joven odio, o rechazo, o prejuicios, o estigmatización. Quien quiera que haga eso, eso es un abuso tan grave como cualquier otro. Yo fui profesor universitario, fui profesor de primer semestre, y yo tenía alumnos que podían estar de acuerdo, en desacuerdo conmigo, podían gustarles o no gustarles como político, pero nunca pretendí invadir su independencia de criterio y ayudarles a formar un criterio a partir de los hechos y de la evidencia. Y eso es muy importante. Yo no le pido a la juventud que sea duquista, ¿no? Nunca le he pedido eso, ni que me aplaudan tampoco. Pero cuando sí miramos los hechos sí hablan por sí solos. Entonces, ¿qué se logró? Jóvenes en Acción, el mayor programa social para la juventud en Colombia, lo recibí después de 20 años con 127.000 jóvenes. ¡Una vergüenza! Después de 20 años. Y lo estamos dejando con casi 700.000 jóvenes, o más de 700.000 jóvenes, que hoy reciben ese apoyo monetario. A la juventud le estamos dejando la educación superior pública gratis a los estratos 1, 2 y 3. Gratis, gratis. Me encanta decir esa palabra, gratis. Porque ahora yo veo que hay algunos que dicen, la gratuidad la dejó este gobierno. Gústenles o no les guste, la dejamos porque era nuestra convicción desde el primer día, propuesta de campaña. Y lanzamos un programa de generación de empleo joven, el más exitoso que ha tenido Colombia, donde por cada empleo nuevo de un joven entre 18 y 28 años de edad, estamos dando un subsidio del 25% que equivale al pago de la seguridad social. Eso nos ha generado ya cerca de 500.000 empleos. Y la juventud, que la instrumentalizaron tantos años, que siempre les decían que les iban a empoderar, pues ¿sabe cuál ha sido el más grande empoderamiento? Le voy a decir 2. Uno, que este gobierno sacó adelante la elección de los consejos municipales de juventud. Puso la plata, acompañó a la registraduría, tenemos más de 12.000 jóvenes que fueron elegidos democráticamente, y es la demostración que los jóvenes tienen una voz y voto e intermediación, y nadie tiene por qué invitarlos a echar piedra o a incendiar buses o a tratar de reivindicar con violencia sus derechos, porque tienen unos representantes legítimos, elegidos en las urnas. Y fuera de eso, que también es muy importante como una manera de reivindicar, en este gobierno, cuando se habla de los jóvenes han estado en el gabinete. Hemos tenido jóvenes en varios ministerios y hemos tenido jóvenes en responsabilidades muy importantes. Si los jóvenes son valiosos, los jóvenes hay que empoderarlos. ¿Que hay riesgos? Sí, pero es preferible tener riesgos por los bríos de la juventud que por las mañas de los que llevan tantos años medrando en la política. Y esa ha sido una de las cosas que nosotros hemos querido hacer desde el primer día. Este país, el 73% de la población es menor de 45 años. Y tratamos de tener un gabinete que interpretara y recogiera ese sentir.
Y yo creo que esa es una respuesta que hemos tenido con los jóvenes de Colombia. Presidente, la corrupción siempre será un fantasma para el país y hay carteles que se organizan para tumbar al Estado, tanto a los regionales como a los nacionales. Desde su gobierno, usted, ¿qué instrucciones y qué batalla libró contra todo ese fenómeno de corrupción? Muchas. Es que mire, la corrupción es un cáncer nefasto, es un cáncer terrible. Pero además, la corrupción se volvió para muchos es una bandera electoral. Es decir, cojamos la corrupción electoralmente siempre y pongámosla como faro, ¿no?, con la sociedad. Yo soy bueno, ellos son los corruptos. Claro, y muchos que les gusta andar con moralómetro al hombro, pero no se lo ponen sino a los demás, no lo ponen ellos. Eso ha pasado muchas veces en la política colombiana, que es interesante. El gobierno que le puso fin a la casa por cárcel para los condenados por corrupción fue este gobierno. El gobierno que sacó adelante la norma de los pliegos tipo para acabar con los pliegos sastre y volverlo un criterio de la política estatal fue este gobierno. El gobierno que sacó la ley para obligar a que los altos funcionarios del Estado hagan públicas sus declaraciones de renta fue este gobierno. El gobierno que sacó la ley para hacer obligatorio la declaración de conflictos de intereses fue este gobierno para los altos funcionarios del Estado. Y fuera de eso, nosotros logramos una ley que empezó llamándose la ley Pedro Pascasio Martínez, después fue la ley de probidad, que por primera vez en la historia de Colombia permite levantar el velo corporativo de las empresas y sancionar a las empresas que se prestan para casos de corrupción. Eso ocurrió en este gobierno. Entonces, y uno lo mira en el plano de las políticas públicas aprobadas, pues ahí están los resultados que nosotros le estamos dejando al pueblo colombiano. Y por supuesto, donde haya corrupción hay que denunciarla, y hay que denunciarla con pruebas, y hay que denunciarla con contundencia, porque ese tiene que ser un principio fundamental del Estado. Dos últimas preguntas, presidente. Un tema que a usted siempre le ha encantado es la transición energética. Hoy Europa está sufriendo por unas oleadas de calor, por los temores que tiene con Rusia, también por el invierno que llega, y sobre todo porque el carbón, el petróleo, pues tienden a ser dos commodities que hoy a Colombia lo ponen en una posición muy estratégica. Pero Colombia hoy ha dado pasos como ningún otro país en el continente. Sé que se va satisfecho, pero ¿qué le dice al país y sobre todo a ese mercado internacional que vio como Colombia avanzó en eso sin mucho Colombia ruido, avanzó en todas las energías, Andrés. Es que uno no puede volver ideológicos los debates que son técnicos. Eso es como si usted va donde un cirujano y le dice al cirujano que no utilice bisturí porque usted es de izquierda, o que no utilice una técnica porque es de derecha. Eso es estúpido. Las cosas técnicas hay que manejarlas en el plano técnico, en el plano de la evidencia. Y por eso, primera cosa que vimos nosotros, año 2018, era una vergüenza. Este país tenía apenas 28 megavatios de energías renovables no convencionales. Una vergüenza. 0.2% de la matriz energética nuestra eran renovables no convencionales. Pusimos en marcha un marco regulatorio, creamos las subastas de doble punta, la primera en el mundo, o la primera en América Latina. Y por esa vía y por las subastas de cargo por confiabilidad, tenemos hoy ya no 28 megavatios, sino 2.800 megavatios que han sido contratados, muchos de ellos ya entregados y otros serán entregados a finales del año, 100 veces lo que teníamos en el año 2018, pero hay 4.500 más que vienen para los próximos 24 meses después de que nosotros nos vayamos de la presidencia. Entonces el país va a quedar casi que con 8.000 megavatios gestados en este gobierno en cuestión de 2 años, pero además hay un potencial de 30 gigavatios, dejamos la ruta del hidrógeno verde, proyectos geotérmicos, proyectos de biomasa, y pusimos también a Ecopetrol a convertirse en la principal autogeneradora con renovables no convencionales. Eso se hizo, pero también seguimos haciendo lo convencional. No solamente volvimos a tener las subastas para que llegaran nuevos inversionistas a los campos petroleros. Estamos a puertas de dar un gran anuncio en materia gasífera costa afuera. Llevamos la inversión de Ecopetrol en asocio con la Occidental a la cuenca del Permian en el estado de Texas y hoy estamos produciendo más de 50.000 barriles día con yacimientos no convencionales allá. Entonces,
Y fuera de eso, empezamos a poner en el horizonte del mundo la capacidad energética de Colombia. Entramos a la Agencia Internacional de Energía, donde no estábamos. Entonces, si hay un gobierno que será recordado siempre como el gobierno de la transición energética, fue este. Ya vendrán otros que pondrán una granja más, una granja menos, 5 granjas más, 100 granjas más si quieren. Pero el que empezó la revolución fue este. El que puso el marco regulatorio para la revolución fue este. El que puso el tema en el plan de desarrollo fue este gobierno. Por eso esa transición energética es una de las herramientas más importantes de atracción de inversión extranjera directa en nuestro país, Andrés. Presidente, para terminar y de nuevo agradeciéndole esta entrevista, a usted le quedan unos días gobernando. Hay gente que a veces le pide como que deje de gobernar, irónicamente. Y acompañado de eso, se lo vuelvo a preguntar al ciudadano, a Iván Duque, que la verdad, cuando usted salió electo, pues me sonreí porque me acordaba cuando lo entrevistaba en Medellín, iba a nuestro medio y sabía que iba a hacer las cosas bien. Y la opinión pública por lo menos coincide en que usted es una buena persona. ¿Qué le dice al país entero que lo vio gobernar, que de pronto en ocasiones pudo ser injusto con usted, con su persona, con lo que representa usted, con su familia, y sobre todo en ese legado que les Mire, Andrés, dejar a ellos? Yo siempre tuve claro que si yo llegaba a la presidencia, a mí no me iban a perdonar muchas cosas. A mí yo diría, las personas que derroté nunca me perdonaron la juventud, nunca me perdonaron mi extracción. Yo vengo de una familia de clase media, forjada a partir de la educación, que nunca me iban a perdonar que yo no vengo de las alcurnias, ni mi familia es dueña de medios de comunicación. Muchas cosas que no perdonan. Pero siempre tuve claro que también vendrían ataques de todo tipo. Me atacaron a mí con infamias, atacaron a mis hijos, atacaron a mi esposa, atacaron a mi mamá, atacaron a mi hermano, algo que nunca había pasado. Entonces cuando a mí me dicen que si yo he sido respetuoso de la libertad de prensa, he sido tan respetuoso de la libertad de prensa que ha habido medios que han dicho todo menos la verdad. Y he visto la maledicencia más grande contra mi núcleo familiar íntimo, algo que nunca había pasado en este país. Pero aún así, Andrés, el foco siempre en responderle a los ciudadanos. Usted sabe a mí cosas que me dan alegría. A mí me da alegría cuando el otro día entré a una clínica y una señora me abrazó y me dijo, vea, doctor Iván, gracias a su gobierno, mi hijo hoy es residente médico y le pagan. Después un día me encontré entrando a una librería con una familia de venezolanos que me abrazaron con lágrimas en los ojos. Gracias por el Estatuto de Protección Temporal que nos dio a nosotros la posibilidad de salir adelante. Después otro día, que fue también muy bonito, me encontré con unos jóvenes que habían sido bastante contradictorios conmigo y tal vez hoy sigan siendo contradictorios, pero me dieron su mano y me dijeron, ¿sabes qué, Duque? Nos diste la educación universitaria gratuita pública, eso no lo vamos a olvidar. Como también me pasa cuando he visto familias que me dicen, óigame Duque, todavía me acuerdo en la campaña cuando usted decía que íbamos a pagar menos por la cuota que lo que pagábamos por arriendo, y es verdad, sí se puede. Esas satisfacciones y saber que uno ejerció la presidencia no por vanidad, no por poder, no por ambición, sino por un sentido de vocación, que yo cuando salgo el 7 de agosto por esta plaza de armas que está a pocos metros de acá, salgo tranquilo con mi esposa y con mi familia a empezar una nueva vida, una vida que seguramente tendrá un espectro mucho más amplio en muchos otros temas, pero con la satisfacción que ejercí esta responsabilidad solamente pensando en hacer bien. Presidente, muy amable, muchas gracias, un placer. Gracias. Gracias. Y a ustedes que nos han acompañado en la entrevista del día de hoy, les agradezco mucho. Recuerden que pueden visitar 360radio.co, ahí encontrarla completamente transcrita y también escucharla en Todelar 1020 AM en el departamento de Antioquia. Hasta una próxima oportunidad.